síntesis también, así como en el caso anterior, en el trabajo anterior, Claudie tomó la sibila como síntesis de esos procedimientos, coincidentemente, digamos, al terminar este trabajo, también yo había tomado este caso. Este es un museo ahora, era antes un monasterio, el Chögyam Lama, en Ulaanbaatar. Ese Chögyam Lama era un lama chamánico, un lama que entraba en trance primero, o sea, me pareció la perfecta ilustración justamente de este procedimiento a su máxima potencia, ¿no? Este lama era el oráculo de Estado en esta época, estamos hablando de 1915-1920, era el oráculo del rey santo, digamos, de Mongolia, y él, para entrar justamente a profetizar, y con eso dar profecías al rey y a toda la jerarquía política, militar y religiosa del momento, entraba en trance en este lugar, en esta sala, pero siendo, digamos, sustituido no por un espíritu ancestral, como en el caso de los chamanes, sino por tres divinidades tántricas, que son estas tres. Todas puestas en fuego, perfecto, ¿no? Tres divinidades con las cuales él entraba en un trance muy potente, al punto de que además de profetizar a veces tenían que atarlo con la columna porque empezaba a saltar y a meterse en el techo, digamos, todas estas cosas están relatadas en libros que hay en este museo, hasta caer prácticamente desmayado, y ahí los auxiliares lo llevaban a otro templo más dentro de este mismo monasterio, en donde ya frente a esta divinidad Kara-Chakra, él entonces continuaba su camino, digamos, hacia la iluminación. Entonces, un caso muy ilustrativo de todo el proceso, y a su vez de los distintos propósitos, digamos, distintas funciones de cada procedimiento. El primer tramo, el de trance, era en función de profetizar, de predecir o de influir de algún modo en los acontecimientos de su, en este caso, nación. La potencia que tenía le daba para eso, digamos, y eso cumplía una función pública, social. Y después seguir ya como lama, porque los chamanes no hacen nada para, digamos, desarrollarse ellos espiritualmente. Sí los budistas, sí los lamas. Entonces, ya después venía otro tramo, posterior al trance, de suspensión del yo, de supresión, de fusión con esta divinidad y entrada al samadhi, a través de esa experiencia de la vacuidad universal, de poder experimentar que todo lo existente es transitorio, es impermanente, es insustancial, digamos, la base fundamental del budismo, filosóficamente y como experiencia, ¿no? Hasta llegar a ese estado justamente de no representación, de no registro, de no estímulo, sino de fusión con el todo. O sea, los taoístas hablan de fusión con el Tao, el samadhi con el nirvana. Entonces, ellos, nuevamente, a través de ese procedimiento, hablan de la formación de un nuevo cuerpo mental, un cuerpo de diamante, así se llama esta escuela, Vajrayana, Vajra es diamante. O sea, poder gestar dentro de sí un ser de diamante incorruptible e inmortal. Esa es, digamos, la teoría que de algún modo expresa el propósito de la trascendencia, ¿no? Los lamas que practican la escuela. Sí. Entonces, ahí encontramos, digamos, mucha resonancia con experiencias propias, y donde nos hizo realmente sentir que aquí había una escuela, había experiencia real de contacto muy profundo, de desarrollo espiritual, y de hecho,
ese monasterio, Chongjin Lama, ese templo que hay en el museo, fue el único que no fue destruido en la época de persecución del budismo tibetano, y aún hoy siguen yendo a orar, a pedir, a meditar desde el Tíbet y desde la India, lamas, a este pequeño templo en el centro de Ulaanbaatar, digamos, ¿no? Una cosa muy extraordinaria. Creo que corroboró, digamos, me contaron eso después, también la sensación que hemos tenido de una energía muy especial en la ciudad y de una experiencia que evidentemente hubo. Entonces, bueno, esa fue, digamos, como la conclusión, lo que van a encontrar en la conclusión de este trabajo, así como también la relación con estas experiencias que nuestro trabajo dentro del parque de reflexión, dentro de lo que se conoce como la espiritualidad, el mensaje de Silo, tiene que ver también con el contacto con una fuerza interior y, de algún modo, la posibilidad de trascendencia a través de una experiencia, como nosotros llamamos, como se lo ha definido, de contacto con lo profundo. Entonces, en función un poco de compartir algo que para mí es muy significativo, digamos, un poco como de testimonio y de espiritualidad, quería leer un pequeño tramo, con esto cerrar, de una intervención de Silvia Rondel de La Reja en el año 2005. Planteó esta pequeña meditación que se llamó la bocanada, y que es tan simple como eso, digamos, como aspirar una bocanada de aire y llevarla hasta el corazón, pero tratando de entrar uno con ese aire hasta dentro del corazón. O sea, una forma muy simple de lograr esa interiorización, esa interiorización del yo, y en este caso para pedir desde el fondo del corazón por algo que uno realmente necesita, o por algo que realmente necesita algún ser querido que está en una situación difícil. Entonces, eso es lo que puede hacer un par de minutos cada día. Y habla en este pequeño texto de cómo puede esa tan pequeña y simple experiencia ir creciendo y profundizándose si uno tiene esa permanencia, digamos, ¿no? Haciendo y esa necesidad también vital. Entonces, en aquel momento él dijo, en algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Esto uno lo puede hacer ubicándose en un lugar que esté a gusto, tranquilo, en su casa, puede buscar el día, la mañana, la noche, digamos, el momento del día, donde se sienta más cómodo para hacerlo, puede llevarse la mano al pecho y de ese modo ayudarse a sentir justamente el centro del pecho y el corazón. Entonces pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos. Respiro esa bocanada de aire, siento que entra el corazón, entro en ese aire del corazón, y así pido con fuerza por mí, por mis seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae contradicción. Pide porque tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante lo que va sucediendo en tu vida para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas. Alejar la contradicción es lo mismo que superar el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar 2 veces cada mal que se ha infligido a otros. Esta es la actitud
Entonces, a medida que el tiempo pase, comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna que fructificará cuando lo que pienses, sientas y hagas vaya en la misma dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por la contradicción. La vida le ocurre que lo que haces no queda solo en ti, sino que llega a los demás. Por tanto, cuando ayudas a otros a superar el dolor y el sufrimiento, haces crecer tu vida y aportas al mundo. Inversamente, cuando aumentas el sufrimiento de otros, desintegras tu vida y envenenas al mundo. ¿Y a quién debes ayudar? Primeramente a quienes estén más próximos, pero tu acción no se detendrá en ellos. Con aquella receta no termina el aprendizaje, sino que empieza. En aquella receta se dice que hay que pedir, pero ¿a quién se pide? Según lo que creas. Será a tu Dios interno, o a tu guía, o a una imagen inspiradora y reconfortante. Por último, si no tienes a quién pedir, tampoco tendrás a quién dar, y entonces mi regalo no merecerá ser aceptado. Aquí aparece también esto de imagen, ¿no? Pero es así, a pedido, a pedido. No necesariamente incorporación, digamos, así de pedido, profundo que cada uno sabrá, ¿no? A quién o cómo configurar. En aquel simple pedido hay también una meditación que se orienta hacia la propia vida. Y ese pedido y esa meditación irán cobrando fuerza como para transformar las situaciones cotidianas. Avanzando de ese modo, tal vez un día captes una señal. Una señal que se presenta a veces con errores y a veces con certezas. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado, dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas, al éxtasis de los místicos. Porque es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, de las distintas traducciones de esa señal, y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traduce. Esa señal, en tu conciencia, es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes. Es el contacto con lo profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno. En algunos momentos de la historia se levanta un clamor, un desgarrador pedido de los individuos y los pueblos. Entonces, desde lo profundo llega una señal. Ojalá esa señal sea traducida con bondad en los tiempos que corren. Sea traducida para superar el dolor y el sufrimiento. Porque detrás de esa señal están soplando los vientos del gran cambio. Bueno, eso es lo que bien. Me pareció digamos, además de que me resulta muy conmovido, emocionante y profundo, digamos, este texto, esta meditación por la referencia, me pareció una muy compacta síntesis, ¿no? De todo esto que hemos hablado, en términos muy actuales para nosotros. Porque esas traducciones, mirad lo que vemos, o sea, quiero decir, quiero darles ese testimonio, o sea, yo sentí con todo esto, primero con mi propio trabajo y después con el de las compañeras, digamos, que hicieron los propios, que se estaba hablando de una misma experiencia, traducida de distinto modo de acuerdo a distintas culturas. Las adivinas, las sibilas, los chamanes, Platón,
fantasía traducida al lenguaje soviético, ¿no? Creo que todos tienen posibilidades. No. Bueno, si quieren, comencemos, pero digamos, compartamos un poquito, ¿no?